Bienvenidos a una nueva edición del HCD Informe, este medio de comunicación donde los tenemos al tanto de aquello que ha sucedido, en este caso en la última sesión, la segunda sesión ordinaria del Consejo Deliberante de Pergamino. Y vamos a uno de los temas importantes que se trataron en la misma y que tiene que ver con un proyecto presentado por los miembros del bloque Juntos que integran la Comisión de Obras Públicas y que solicitan al gobernador de la provincia de Buenos Aires información para ver cuál es la situación actual para la construcción de la presa de regulación de aguas sobre el arroyo Pergamino, sin lugar a dudas un tema de gran relevancia para nuestra ciudad. Bueno, muchísimas gracias, señora presidenta. En línea con su alocución, donde presentó anteriormente el pedido de informe sobre la situación de la Ruta Nacional 188, otro de los temas recurrentes de este Consejo Deliberante ha sido sistemáticamente la no obra de la presa de regulación del arroyo Pergamino, donde desde este bloque, desde el bloque Juntos, independientemente de quién gobernara en la provincia de Buenos Aires, siempre se acompañaron todos los pedidos de informe que desde este Consejo se hicieron en el seguimiento del plan, del conocido plan de prevención y mitigación de inundaciones, que contempla no solo la obra de la presa, sino también las obras de desagües pluviales en nuestra ciudad. Y asimismo decir que también ha sido una tradición de la Comisión de Obras Públicas en estos 30 años, independientemente de sus conformaciones, tuvo una acción muy positiva o permanente respecto a estas cuestiones y se mostró siempre muy activa a lo largo del tiempo. Tradición que lamentablemente se quebró el año pasado, cuando desde el bloque de Juntos, a través de las concejales que integramos la Comisión de Obras y Servicios Públicos, viendo que estando los terrenos principales donde se construiría la obra de la presa ya estaban en posesión de la provincia de Buenos Aires, teniendo presupuesto aprobado desde el gobierno de la gobernadora María Eugenia Vidal con un financiamiento del Banco Mundial y estando presentado el proyecto ejecutivo de la empresa de Cavial con un anuncio en el mes de marzo del 2022 de inicio de obra con un plazo total de 42 meses, sin embargo, la obra no se iniciaba, decidimos solicitar la hidráulica información respecto a cuáles eran los motivos por los cuales la obra, después de unos cuantos meses, no había sido iniciada. Para nuestra sorpresa, cuando estamos presentando ese proyecto en sesión, como parte de la defensa del bloque de Unión por la Patria respecto a por qué no iban a acompañar nuestro pedido de informe a la Dirección de Hidráulica, nos anoticiamos con muchísima sorpresa que los fondos que estaban destinados, los fondos del préstamo del Banco del BID que estaban destinados a esta obra, ya no existían, porque habían sido destinados a otras obras de otros municipios que nunca supimos, o sea, nunca nos enteramos ni siquiera cuáles eran esas obras y cuáles eran esos municipios. Y hoy se hablaba un poco del tema de las miserias políticas, ¿no? ¿Será que el gobernador Kicillof destinó, porque no son importantes las obras para el partido de Pergamino? Esa es la gran incógnita que tenemos. Entonces, a raíz de eso es que realizamos ahora sí un pedido directamente al gobernador Kicillof por el impacto político y de responsabilidad política que el tema revestía, preguntando específicamente respecto al destino de los fondos y qué iba a pasar con la presa. Si ya esos fondos no existían, ¿qué iba a pasar con la presa de la obra?
Lamentablemente, como es costumbre, no tuvimos ningún tipo de respuesta y el motivo de este pedido, de este nuevo pedido de información, es para tener un pronto despacho, una pronta respuesta respecto a esa comunicación que se aprobó por mayoría el año pasado, hacia fines del año pasado, la cual cobra mayor urgencia teniendo en cuenta tres cuestiones contextuales. La primera es que estamos a muy pocos días de que se cumplan 30 años de la inundación del 95, que después de un largo camino fue la que dio como resultado este plan de mitigación, y decir, de prevención y de mitigación de inundaciones. Y decir que, como señalé anteriormente, no solo contempla la obra de la presa, sino también de desagües pluviales que durante la primera gestión del gobernador Kicillof no se construyó un solo metro de desagüe pluvial, teniendo el gobierno nacional a favor, ya que estaba siendo presidido tripartitamente por el presidente Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Entonces, parecería ser que el tema de la obra pública no solo tiene que ver con quién sea el gobierno nacional. Vuelvo a insistir, mientras estaba alineado el gobierno nacional con el gobierno provincial, no se construyó en Pergamino durante la primera gestión del gobernador Kicillof un solo metro de desagüe pluvial. Sí se inició en su segunda gestión, en el mes de enero, que es el ramal norte, que todos estamos viendo las obras que se están llevando a cabo, pero lamentablemente los pergaminenses perdimos 4 años respecto a este tema. El segundo motivo contextual es que no hay presupuesto aprobado, entonces no tenemos ninguna certeza si existen o no existen los fondos, ya que el presupuesto es donde donde se proyectan o se planifican cuáles son las obras que se van a realizar durante determinado ejercicio. Y el tercer punto es la lamentable inundación de Bahía Blanca del mes de marzo, del 7 de marzo, donde todos los especialistas coinciden en decir que si bien las causas, hubo varias causas para que se llegara a la situación que se llegó ese día, hay un hecho determinante, que es que cada vez, por efectos del cambio climático, cada vez van a ser más recurrentes los episodios donde en poco tiempo caiga gran cantidad de agua. En ese sentido, es que la presa sería la única obra que pueda hacer que en una situación de esos Pergamino pueda regular el ingreso de agua a nuestra ciudad. Así que una vez más, desde este bloque, lo que queremos es que por favor nos digan a los pergaminenses, nos den certezas respecto a lo que va a suceder con esa obra tan ansiada por todos los pergaminenses. Muchísimas gracias, Presidenta. Memorias de Pergamino, un repaso de nuestra historia a través de las actas del Consejo Deliberante. 14 de enero de 1934, Pergamino, localidad de La Violeta. ¿Qué era lo que se estaba definiendo que iba a cambiar uno de los grandes pueblos de nuestro partido? El señor Luis Murilengo proponía hacerse cargo de la concesión de una usina eléctrica. En ese momento el sistema no era como el actual, en la cual la provisión viene desde grandes centros como Yacyretá, sino que cada localidad tenía su propia usina. En este caso se le daba la concesión a Luis Murilengo por 15 años. El sistema de generación de energía eléctrica a través de un motor de diésel debía proveer 17 puntos de alumbrado público, debía proveer luz eléctrica y fuerza motriz a todo aquello residente en La Violeta que así lo solicitaran, y tenía una particularidad: era mucho más barata la energía para la industria que para las casas particulares, con un claro objetivo de desarrollo de las industrias en la localidad. Una vez más, la Ruta 188 y el estado en que se encuentra forma parte de las problemáticas que trata el Consejo Deliberante de Pergamino.
Un proyecto que fue abordado sobre tablas y aprobado por unanimidad y que tiene que ver con una nueva solicitud de informe a Vialidad Nacional, en este caso para saber cuál es la situación y los avances en todo caso en tanto la inclusión de la Ruta 188 en el programa de concesiones de la red federal que propone el Gobierno Nacional. Pero por el otro lado, una cuestión urgente, la responsabilidad de Vialidad de mantener en condiciones de transitabilidad esta traza. Es por ello que vamos a ver cuáles eran las argumentaciones por las cuales se vuelve a hacer este pedido a Vialidad Nacional. Gracias, señor presidente. Un tema recurrente y también elocuente. Solo algunas imágenes tienen que ver con esta elocuencia. Ya la vamos a ver, pero bueno, este Consejo Deliberante hace tiempo que viene sobre el estado de la Ruta 188. 21 de marzo de 2022 celebramos la licitación pública nacional 98 de 2021, donde en el año 2023 por 18 meses se adjudicaba a la empresa Luciano S.A. por 350.000 millones de pesos, reacondicionamiento de calzada, bacheo, sellado de fisuras, todo esto licitado para el reacondicionamiento de la calzada junto con la limpieza. Debían comenzar en febrero de 2023, 18 meses. En agosto de 2023 se cae el convenio por falta de pago. 2023 es un año donde se empieza a caer todo lo que estaba licitado. Luego fueron las elecciones y se cayeron todos los convenios. Esto es parte del estado actual. Con la nueva gestión de Vialidad dejamos pasar un tiempo, comenzamos nuevamente la gestión y poniendo en evidencia el estado crítico. En esto reconocer y la participación de los concejales del Bloque de la Libertad de este Consejo bajo su intermediación, una cuadrilla Vialidad se hace presente. En esto una observación, la cuadrilla Vialidad no es la que tiene el obrador en Peña, que no atendería la 188, sino es una cuadrilla que vino a los efectos de proceder a un bacheo. Parte de lo que estamos viendo es el bacheo que generaron en su momento y que hoy se encuentra obviamente totalmente deteriorado. Es más, en algunos casos incrementó las condiciones de inseguridad. A partir de ahí vemos que del sector, que es desde el kilómetro, porque desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 74 directamente tiene a su cargo la ruta Vialidad Nacional. Del kilómetro 74, segundo cruce hacia el lado de Junín, ya está concesionada corredores viales con todo lo que sabemos que está atravesando corredores viales, sociedad anónima. Igualmente, había una licitación que ganó la empresa de Cavial, que tenía que hacer el fresado, emparchado, reencarpetado, desde nuestra ciudad al cruce, hasta el cruce de la ruta provincial 30, por falta de pago. La empresa dispuso no continuar con las tareas. Agosto de 2023, señor presidente. Y estamos hablando de una ruta que está próxima a cumplir 100 años, que atravesaba líneas de ferrocarril, por eso vemos las curvas y las contracurvas, ingresos a las localidades. Obviamente es uno de los corredores bioceánicos importantes de nuestro país, que une de este a oeste. Termina casi en el cruce con Chile. Tenemos la parte de General Alvear, donde todavía la ruta 188 está sin asfaltar directamente, y es un reclamo que tienen en aquel sector. Pero en nuestro caso atraviesa 3 localidades, llevamos la producción a puerto, y entonces recibimos, lo decíamos, con algún tipo de prudencia, pero bueno, es la expectativa que nos queda respecto de la ruta, y que es el programa que menciona el Gobierno Nacional, que anuncia el Gobierno Nacional, que es la red vial, la red federal de concesiones viales, y una red que involucra 9.342 kilómetros, parte de los actuales kilómetros asignados a corredores viales Sociedad Anónima, una empresa mixta, fundamentalmente del Estado, y donde se van a incluir otras rutas. Dentro de esto,
cuando vamos a la información que tiene Nación, vemos que la ruta 188 va a integrar los tramos denominados Río Paraná, donde se concesionan 1.093 kilómetros totales, y el tramo Pampa, con 1.062 kilómetros. Acá hay una observación, señor presidente. Las concesiones que hemos tenido, fallidas, como la del corredor de integración pampeana, allá por el 2008, 2007 y todo esto, 2011 y todo el tiempo que tuvimos, desde el kilómetro cero hasta Realicó en La Pampa, integraba un único corredor. Ahora le están dividiendo. ¿Y por qué estoy dando este dato? Bueno, porque nosotros le vamos a preguntar a Vialidad, dentro de esta red federal de concesiones, primero, ¿cuáles son las fechas previstas para la convocatoria? ¿Cuándo se van a hacer la apertura de sobres? La evaluación de ofertas y, fundamentalmente, la adjudicación y la entrada en vigencia. ¿Cuándo comienza este sistema? Porque estamos viendo lo que se está demorando, lo que es el primer tramo, que era el corredor oriental, que involucraba la ruta 14, que involucraba el paso a Uruguay, toda la parte del Mercosur, y también la conexión a través del puente Rosario Victoria. Vemos que se ha pospuesto por 6 meses y que lo tomaría a su cargo Vialidad en estos 6 meses. Con lo cual, tenemos muy pocos elementos para ver cómo vamos a seguir, cuál es la propuesta. Después también queremos saber si se encuentran comprendidos los kilómetros actuales a cargo de la concesión de corredores viales o si son incorporados del kilómetro 0 al kilómetro 74. Y en esto no es menor, porque también le estamos preguntando si van a habilitar nuevos peajes, porque había un peaje en Peña, todos lo habremos transitado en algún momento, que se retiró, pero si se desdobla, por eso decía, hoy vamos a integrar la ruta 188 en 2 corredores viales, el corredor Río Paraná y el corredor pampeano. ¿Qué va a pasar con el kilómetro 074? Se vuelve a incluir y si forma parte de otro corredor, ¿van a retomar la estación de peaje de Peña teniendo otra estación de peaje en Junín, como tiene hoy corredores viales? No lo sabemos, lo preguntamos. La otra cuestión que queremos preguntarle a Vialidad Nacional es qué forma tienen prevista para la integración de la Comisión de Concesiones y qué organismo tendrá finalmente la evaluación de todas las obras contempladas, señor presidente. Esperemos y, por suerte, ya no estará el OCOBI ni los funcionarios que tuvimos controlando la obra vial concesionada en algún momento. Después, señor presidente, le preguntamos cuáles serían las obras iniciales de puesta a valor a realizarse en el primer año, porque así lo dicen los contratos preliminares, en las cláusulas generales y en las cláusulas particulares. Y esto es importante, porque las obras iniciales, según lo que nosotros podemos relevar en la página de Vialidad Nacional y de las nuevas concesiones y de los contratos preliminares que hay, no estarían habilitados a aumentar los peajes, las empresas concesionadas, hasta tanto no realicen las obras contempladas dentro de las obras de rehabilitación. El primer año no podrían incrementar peajes, salvo que finalicen todas las obras contempladas dentro de este ítem. Queremos saber cuáles son. Esto incluye repavimentación, ¿qué incluye rehabilitación? Después hay otro tipo de obras que son rehabilitación y después hay obras nuevas obligatorias definidas para la traza y esto está en los pliegos de condiciones específicas. Queremos saber cuáles son los proyectos técnicos, cuáles son los plazos de ejecución de las obras y qué obras están incluidas. Y en ese caso estamos pidiendo que se tengan en cuenta las obras que este Consejo Deliberante ha venido gestionando a través de las problemáticas que han ido surgiendo de notas de vecinos, que los concejales han gestionado, y también aquellas obras que Vialidad Nacional en su momento, a través de sus organismos técnicos, definió como críticas, fundamentalmente la concesión a la empresa Corredor de Integración Pampeana en el 2008 y que no se ejecutaron. Y también, señor presidente, queremos ver cuál es la modalidad de financiamiento de estas obras nuevas. ¿Va a ser
a partir de los ingresos que tenga la empresa y está condicionado lo que la empresa tenga de peaje? ¿O va a haber un monto asignado de vialidad para esas obras nuevas? ¿Las va a hacer la empresa? ¿Van a estar con ejecución directa de vialidad? Queremos saber, porque en todo caso, si es solamente por los ingresos de peaje, ¿qué va a pasar con los ingresos que tiene el Gobierno Nacional a partir de lo que es la ley donde nosotros pagamos una tasa en el combustible para las obras de infraestructura en caminos y rutas? La otra cuestión, señor presidente, es cuál va a ser el sistema de ajuste. Porque si no va a haber ingresos por fuera, por Vialidad Nacional, por Ministerio de Infraestructura, si no va a haber ese tipo de ingresos para las obras nuevas, esas obras nuevas van a estar suspendidas eternamente hasta que el ingreso de las concesionarias lo permita, o eso va a hacer que sean los incrementos del sistema de peaje sea por cada uno de los corredores. Bueno, queremos saber cuál va a ser la modalidad. Y por último, queremos solicitar a Vialidad, que es hoy quien tiene a su cargo desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 74, garantice la transitabilidad de la Ruta Nacional 188, porque es el único responsable de que esto así suceda. Esto es lo que estamos solicitando. Creemos que es una información que después cada uno evaluará, cada uno utilizará una vez que esa información llegue al Consejo Deliberante de Pergamino. Gracias, señor presidente. Esta semana mantuvieron reuniones las comisiones de Tránsito y Transporte, Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos y Cultura y Educación, en este caso con el subsecretario de Cultura del municipio de Pergamino, para el tratamiento de los diferentes expedientes que fueron remitidos a esa comisión. Dos proyectos que tienen que ver con el ámbito local pasaron a la Comisión de Obras Públicas, proyectos que fueron presentados por el bloque de Unión por la Patria, Frente Renovador, y que los concejales Viera y Reynosa argumentaban. Uno tiene que ver con el estado de la iluminación en el terraplén en el sector entre Florencio Sánchez y Boulevard Colón. Y por el otro lado, otro que tiene que ver con desagües, en este caso sobre un tramo del ex ferrocarril Mitre. Estamos pidiendo que se limpie principalmente un desagüe, una cuneta, que genera una importante anegación de agua en esas calles donde describimos en el proyecto, digamos. La verdad que no se entiende, después de tantas denuncias y al menos el tercer proyecto que presentamos en este consejo, cómo este municipio no ha tenido la eficacia como para desmalezar y limpiar un desagüe o una cuneta que es muy importante, porque si uno va los días de lluvia intensa, se puede ver cómo esas calles de cordón a cordón se llenan rápidamente de agua, y es simplemente una limpieza, no es una gestión. Lo que este bloque, digamos, no le pide a los funcionarios tampoco actitudes marateístas ni de aprovechamiento político de cierta situación. Simplemente le estamos pidiendo que limpien una cuneta. Creo que no más que ese pedido, para lo que tienen que estar los funcionarios, para ejecutar políticas públicas eficientes y no para utilizar alguna oportunidad de algún aprovechamiento político con respecto a temas sensibles para la población. Creo que estamos pidiendo eso, y espero que la comisión, más allá de aprobar seguramente una nueva resolución pidiendo esto, puedan llamar a los funcionarios correspondientes y le digan: miren, acá en este sector del barrio Acevedo, simplemente con desmalezar y limpiar una cuneta podemos evitar que el agua ingrese a algunas casas. Gracias, presidente. Se gira entonces el expediente a la Comisión de Obras Públicas. Memorias de Pergamino,
un repaso de nuestra historia a través de las actas del Consejo Deliberante. Marzo de 1933. Se planteaba para su resolución una situación que afectaba a toda la ciudad. Desde el Consejo se aprobaba una resolución pidiéndole al ferrocarril argentino que retirara un puente en la ciudad de Pergamino. ¿Cuál sería este puente? El puente que conocemos todos como el Puente de Hierro, que está cruzando las vías del tren por Boulevard Rocha y conectando con Boulevard Vélez Arfiels. Se daba en el inicio con esta resolución de un serio problema en la ciudad, porque por un lado se pedía a iniciativa de los vecinos que se sacara el puente, se abriera un paso a nivel y se comunicaran los barrios, y por el otro lado iba a generar una gran movilización de los vecinos que no querían que un puente histórico de la ciudad se retirara del lugar. Como todos sabemos, esto fue una historia que llevó casi 100 años hasta que se pudo hacer un viaducto, se conservó el puente y se reconectaron dos partes importantes de la ciudad. En 1930, el pueblito de Acevedo quedaba del otro lado de las vías. Estos eran los vecinos que reclamaban un acceso más fácil a la ciudad.